Muy buenas tardes, mis queridos y estimados, amados hermanos en Cristo. Doy nuevamente gracias por esta oportunidad de estar aquí delante para predicar la palabra de Dios. Y como muchos ya esperaban, seguimos con el libro de Romanos. Esta vez vamos con la segunda parte del capítulo 6. Y como siempre me gusta recapitular para que podamos retomar y no olvidarnos lo que vimos la última vez. Cuando iniciamos el capítulo 6, el apóstol Pablo esta vez trajo un tema que nos toca a todos los que hemos dado el paso de fe, que es el bautismo, y hace una identificación del bautismo en el cristiano, mediante el cual Jesucristo se identifica con cada cristiano, en el sentido de que en el momento del bautismo morimos con Cristo, pero a su vez también resucitamos con Cristo. Y eso es lo que para nosotros los hijos de Dios es distinto del mundo. Nosotros vamos a morir, igual que todo el mundo algún día morirá, pero aquel que esté unido a Cristo mediante este lazo especial, este lazo espiritual, no morirá nunca y tendrá vida eterna. Y se recuerdan bien, la última vez cuando conversamos sobre el capítulo 6, al terminar hicimos un pequeño resumen donde, el capítulo 6 en general inicia el tema de la santificación. Si recuerdan bien, la primera parte de Romanos, capítulo 1, 2 y parte del 3 nos habla de la condenación del hombre. Aprendimos que el hombre está condenado y está destituido de la gloria de Dios. Cuando un hombre nace con pecado, y si no hay nada entre medio antes de su muerte, ese hombre se va al destino final, a la muerte final. Pero Dios en su amor hizo algo por los hombres, un gesto de amor infinito que los hombres nos cuesta tanto comprender. Envió a su Hijo, murió por nosotros y por medio de él tenemos vida eterna y tenemos salvación. Y eso es lo que aprendimos en el capítulo 3, 4 y 5, que es la justificación. Como el hombre ahora es justificado, no por sus obras, no por la ley, no por su mente o por su corazón, sino que es justificado por Cristo. Solo por Cristo, que es la obra de Dios, es Dios tendiendo su mano al hombre para poder ser salvado. Y ahora, aquellos que dieron el paso de fe y están en salvación, ahora comienzan un camino junto con Cristo y empezamos a crecer en el camino de la fe. Y ahí es donde viene la santificación. Dios nos mandó y nos ordenó a ser santos como Él es santo. Por lo tanto, una vez que dimos el paso de fe y estamos con Cristo, no podemos quedarnos de pie esperando que las cosas pasen, sino que tenemos que seguir creciendo y avanzando en la fe, perfeccionándonos. Todavía no llega el agüita. Y esta vez vimos también que nos identificamos en el bautismo porque Jesucristo, si recuerdan lo que dice la palabra, Jesucristo murió por nosotros en la cruz, estuvo 3 días sepultados, al tercer día resucitó. Nosotros cuando nos bautizamos, aquellos que se bautizan en la fe, se bautizan creyendo en Jesucristo fielmente, morirán un día, pero no quedarán atrapados en la muerte, sino que resucitarán junto con Jesucristo. Ahora sí, llegó el... Ya el clima está más cálido, da más sed. Es bienvenida la agüita para el que está predicando. Entonces vimos que nos identificamos con Cristo en el sentido de que morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Y ahora que tenemos una nueva vida, esperamos la resurrección que dará Dios a los que le aman, pero ahora yo debo perfeccionarme. Y una de las cosas que debemos considerar como hijos de Dios es que estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Este cuerpo carnal, que es el cuerpo pecador, hasta el día que perezca y vaya a la tumba, lo más probable es que siga pecando, seguirá desviándose. Pero si recuerdan bien, la vez anterior mencionamos que Dios, en su amor, genera un nuevo ser en cada uno de nosotros cuando dimos el paso de fe. Y ese nuevo ser
que es nacido de Dios, es espiritual, es el que ahora nos une a Cristo y el que será el enlace mediante el cual Jesucristo nos rescatará. Por lo tanto, si ahora yo fui rescatado por un sacrificio tan grande y enorme como hizo Jesucristo en la cruz, ¿voy a darle la vuelta a la espalda o voy a ser desagradecido en seguir pecando? En ninguna manera, decía Pablo. Debemos ahora seguir los pasos de Cristo, santificarnos y hacerle caso a la palabra de Dios, como dice la primera parte del capítulo 6. Y como tal, muertos al pecado. ¿Se acuerda que hablamos de una persona que está fallecida? Si uno le dice peca o haz el mal, esa persona que está muerta no reacciona porque es como un muñeco de trapo que no hace nada, pero sí vivos para Dios. Cuando Dios me dice, haz el bien, sigue el camino de Cristo, ahí sí que tenemos que nosotros hacer con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora le decimos no al pecado. No estoy disponible para el pecado, pero sí estoy disponible para Dios, para hacer sus buenas obras y hacer su voluntad. Y nosotros ahora retomamos el capítulo 6, pero en la lectura leímos a partir del versículo 15, pero quise retomar del 12 para poder enlazar después con lo que viene. Voy a leerles lo que decía el 12. Dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí me gusta destacar algunas palabras, siempre me gusta, dentro de cada versículo hay una palabra crucial que nos dice qué nos quiere decir Dios en su palabra. Y aquí dice, no reine. ¿Qué es lo que no reine? El pecado en nuestra vida. Lamentablemente nosotros como hombres no nos damos cuenta, pero siempre somos esclavos de algo, de alguien o de algo, aunque no nos demos cuenta. A veces somos esclavos de nuestros propios errores, nuestros propios deseos y anhelos, nos esclavizan. A veces somos esclavos de otras cosas, no sé, de alguna comida, alguna bebida, del trabajo, o de otras cosas, de personas. De repente nos hacemos esclavos sin darnos cuenta. Pero aquí el apóstol Pablo empieza a dar un énfasis cómo es nuestra vida espiritual a la luz de a quién obedecemos. Entonces, por eso dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Nosotros ahora ya dimos el paso de fe. Hablo de los que están en Cristo, los que un día se bautizaron y con valor dijeron, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Hay algunos que todavía están en ese proceso, así que ojalá que empiecen luego esas clases para que acá en diciembre tengamos esos bautismos. Y afuera hay un mundo completo que no sabe quién es Cristo y que no ha dado ningún paso de fe. Y que en esas vidas reina el pecado y no lo saben. Ese pecado reina, lo hacen y les da lo mismo, incluso algunos se complacen en hacerlo. Todas esas personas que están esclavas del pecado, si permanecen así, se perderán, morirán en forma eterna. Habrá una muerte horrenda y horrible para aquellos que no quieran mirar al cielo y buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que gobierna nuestra vida? El apóstol Pablo nos dice que no reina el pecado en nuestra vida. Y del 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahora nos da la recomendación positiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un cuerpo mortal que lo podemos usar bajo nuestra voluntad para hacer el bien
o podemos seguir dejando llevarnos por el pecado y hacer el mal. No presentemos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón para servir al mal. Eso nos dice Pablo. Pero sí, vivos para Dios entre los muertos y que nuestros miembros sean usados como instrumentos de justicia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el hombre cuando peca no tan solo se afecta a sí mismo, sino que puede arrastrar a otros? En su pecado puede arrastrar a otros. Y él, esa persona que está en el pecado, está siendo instrumento del mal para causar más mal. Y eso es lo que quiere nuestro enemigo, quien es Satanás. Es nuestro enemigo que quiere hacernos caer y llevarnos y arrastrar con nosotros a muchos más. Él quiere matar, robar y destruir, que es todo contrario a lo que quiere Dios. Pero Pablo, en su predicación, anunciando la voluntad de Dios, dice que vuestros miembros sean presentados a Dios como instrumentos de justicia. Que ahora todo lo que yo haga, todo lo que yo dedique mi vida, todo lo que use mis manos, mi cuerpo, mi vista, mi voz, todo lo que yo soy completo sea usado para cumplir la voluntad de Dios. Cuando somos usados por Dios, al contrario del pecado, mi influencia con obras buenas bendice al resto. Cada vez que yo ayudo a alguien, ya sea con algo material, o con una oración, o con predicarle la palabra, con enseñarle la buena voluntad de Dios, esa persona es bendecida sí o sí. Muchas veces nosotros perdemos la esperanza porque predicamos, le enseñamos a alguien la palabra y parece que la palabra rebota y no cae. No cae dentro de su corazón. Parece que estamos sembrando en espinos o estamos sembrando en las piedras. Pero el Señor nos mandó a predicarle a toda criatura. Nos enseñó a hacer el bien. Nos enseñó a todo lo que Él hizo con nosotros, también hacerlo con el resto. Nosotros ahora, ya que estamos en la fe, que estamos justificados, que morimos y resucitamos con Cristo y que estamos en su camino, seamos instrumentos para justicia. Seamos instrumentos para Dios y que Él nos use, que Él haga de nuestra vida un instrumento fiel en sus manos. Y ahí dice en el 14, una de las cosas que nos viene anunciando Pablo, que dice: ¿por qué el pecado no se enseñoreará de vosotros? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una de las cosas que de repente al cristiano que está empezando la fe o al que está lejos de la fe no entiende qué es lo que es la ley, qué es lo que es la gracia y qué me rige. Y acabamos de mencionarlo recién. O me hago esclavo del pecado o me hago esclavo de Dios. O servidor de Dios. Si soy esclavo del pecado, seré condenado y seré instrumento del pecado para hacer más pecado. Si soy siervo de Dios, seré bendecido por Él y seré usado por Él para hacer más bien y bendecir a otros. Y aquí Pablo nos está diciendo, ahora que yo estoy salvo, estoy en la fe, estoy justificado, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ahora yo estoy atado a Dios mediante este lazo por medio de Jesucristo. El pecado quizás sigue rondando en mi vida, quizás seguirá ahí acechándome, queriendo llevarme para el lado oscuro, pero no se enseñoreará más de nosotros como lo hace con el mundo que no conoce a Dios y que no ha dado el paso de fe. Por eso al mundo o le da lo mismo o le complace hacer el pecado. Cada vez que pecan, siguen pecando y siguen profundizándose en el mal y les da lo mismo y van cada vez peor. Yo he visto con horror esas imágenes que de repente llegan de Israel cuando estas personas del grupo Hamás
se acercan a Israel y con toda intención, incluso gozándose en ello, asesinan a hombres y mujeres y a niños incluso. Vemos ahí el mal en su máxima magnitud dándose a conocer. Y vemos que en el corazón de esos hombres reina el pecado. Y a nosotros, los que somos hijos de Dios, a los que amamos a Israel y reconocemos que es el Dios de Israel y es el Dios nuestro, nos duele mucho en el corazón. Al hombre que está justificado, al hombre que es de Dios, le duele y le molesta el pecado. Esa es una señal de que el pecado no reina en mi vida, pero sí reina Jesucristo y reina Dios. Escuchaba también había una prédica donde uno de los concurrentes preguntaba al pastor que se había hace poquito convertido y se sentía extraño porque si bien él había dado el paso de fe, había confesado que Jesucristo era su Señor y Salvador, seguía con algo de pecado, seguía haciendo el mal, pero había una cosa distinta ya en su ser, que ya le molestaba mucho el pecado. Si bien podía caer en la falta, pero una vez ya caído en la falta, ese dolor, tristeza y molestia en su corazón no lo dejaba vivir bien. Y eso el pastor que estaba ahí le indicó y le predicó, bueno, eso es lo que pasa en tu vida. En tu vida ya no reina el pecado, ahora reina el Dios del cielo, reina Jesucristo y ya no te va a dejar pecar más. Ese buen pastor que cuida a sus ovejitas, si una ovejita se pierde y se descarría, va a dar su vida y va a dejar las 99 atrás y va a ir a buscar a esa perdida. No va a dejar el buen pastor a ninguna ovejita perderse. Y estamos hablando del ser más poderoso que existe en la existencia del hombre, que es Dios mismo y Jesucristo. Él es quien cuida de nosotros y el que no es el que reina en nuestra vida y no el pecado. Y justamente eso es lo que sucede hablando espiritualmente. Tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Vemos que la carnal sigue ahí sangoloteándose, queriendo volver al pecado, y tenemos la espiritual que está firmemente arraigada a Dios, que es un ser santo y que quiere apartarse del pecado. Y ahí viene esta lucha que tenemos día a día, que el enemigo viene a acusarnos y a decirnos: eres pecador, tú no eres digno de estar aquí, tú debes alejarte, queriendo llevarme al lado de donde me sacó el Señor. Pero el Señor me dice: tranquilo, usted es de mi rebaño, usted está conmigo. Si usted peca, puede volver, arrepiéntase y sus pecados serán perdonados. Eso es lo que hacemos cada principio de mes en la Santa Cena. Pero deberíamos hacerlo todos los días, porque todos los días estamos expuestos al pecado y todos los días debemos estar delante de nuestro Dios con nuestro corazón limpio. Entonces, de este versículo 14 que dice que el pecado no se enseñorea de nosotros, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia estamos bajo el regalo que nos dio Jesucristo. En el sentido de que si bien podemos pecar, nos podrá perdonar. Pero el lazo de amor entre Cristo y nosotros, nada lo puede romper. Y si voy al pecado, Jesucristo me trae de vuelta, yo puedo arrepentirme, volver a sus pies, a vivir en paz y en gozo. Luego, pasando, ahora nos metemos en la parte nueva, que es el versículo 15. Ahí dice: siervos de la justicia. Entonces ahí Pablo ahora nos muestra a quién servimos o de qué manera vamos a servir ahora que tenemos nueva vida en Cristo. Entonces Pablo siempre, como la vez anterior, hace una pregunta y él mismo la responde para ver cómo reaccionamos nosotros bajo estas circunstancias. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Como era el pensamiento que tenían muchos hombres en esa época, que ya habíamos mencionado, muchos de los judíos
insistían en apegarse a la ley pensando que la ley era un instrumento para salvación. Me refiero a la ley de Dios que fue dada en la palabra, en la Torá o en el Pentateuco. Y se aferraban a ella pensando que si la cumplíamos podríamos ser aceptos y salvos a Dios. Pero Pablo viene anunciando desde hace varios capítulos atrás de que tenemos una nueva instancia que es la gracia, donde Jesucristo quien nos salva, quien nos justifica. Entonces Pablo dice, bueno, la pregunta es, ¿pecaremos? O sea, ¿seguiremos aferrados al pecado si estando bajo la gracia el Señor nos perdona y podemos seguir pecando? En ninguna manera. Y ahí viene a mostrarnos a quién servimos realmente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Esta es la relación siervo-señor que yo he tratado de meditar y comprender. Siempre cuando me traen esa expresión relación siervo-señor, pensaba en el sistema feudal, donde en esa época la sociedad se organizaba en pequeños grupos humanos donde había una persona que era el señor, que era el que tenía el poder, y todo el resto rondaba en torno a él y se hacía siervo de esa persona, se hacía esclavo. Y así funcionaba toda la sociedad. No existían casi las ciudades, existían los castillos o las casas grandes, y ahí vivía una persona principal y todas las personas iban a vivir junto con él, pero en servidumbre. O sea, se hacían esclavos de aquel a quien servían. Pero aquí nos muestra Pablo que todos los hombres a alguien servimos, ya sean los que están en la fe, los que no están en la fe, a alguien servimos. Si usted que está a lo mejor en su casa o que no cree en la palabra de Dios, que no cree en la Biblia, que no cree en Dios, piensa, no, yo soy libre, hago lo que quiero. Pero créame que siendo o pensando así, está siendo esclavo de su propia voluntad, de sus propios concupiscencias, de su propio ser. Cada vez que yo estoy lejos de Dios, estoy siendo esclavo de alguien. Y aquí nos muestra, pues, si yo me someto a alguien, soy esclavo de él. Si yo me someto al pecado, seré esclavo del pecado. Si yo me someto a Dios, seré siervo de Dios. La diferencia es que el pecado se enseñorea de mí y me utiliza para su servicio. En cambio, el Señor, nuestro Dios, es nuestro Señor, pero para bendecirnos con amor. Una gran diferencia. ¿Se acuerdan cuando empezamos el libro de Romanos? Lo primero que proclamaba Pablo, yo soy siervo de Dios. Doulos era en griego. Pero esa servidumbre no era por fuerza, no era por esclavitud, sino que era por amor a aquel que me salvó, a aquel que dio su vida por mí. Es distinto ser esclavo del pecado que ser esclavo o siervo de Dios. Y después dice ahí en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí también, siempre yo también le hice alguna vez mención e hincapié de los tiempos verbales que usa en este caso Pablo, el apóstol Pablo. Dice, erais esclavos. En este versículo Pablo está hablando a la iglesia que está en Roma, que estaba constituida por personas que ya estaban caminando con Cristo, como también lo menciona. Por lo tanto, muchos de ellos ya eran hijos de Dios y estaban justificados. Y muchos de ellos en alguna época pasada eran esclavos del pecado y caminaban en el mundo. Pero ahí dice, gracias a Dios, porque en el pasado erais esclavos del pecado,
pero hubo un cambio en esos corazones. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál será esa forma de doctrina? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando el hombre es expuesto a la palabra de Dios y esa palabra penetra en ese corazón es cambiado, es renovado. Y ese corazón que antes caminaba en pecado, de repente, ¡pum!, ya dejó de hacer pecado y ese pecado le empezó a molestar y empezó a caminar con Dios y a hacer las buenas obras. Y cada vez que volvía a pecar, ese pecado causaba tan desagrado y molestia que se volvía a aquel que lo llamó, a Jesucristo. Se volvía en arrepentimiento y perdón buscándole para ser librado y limpiado de todo pecado. Hay un versículo que me encanta, que está en 1 de Pedro, capítulo 2 y 3, dice, desead como niños recién nacidos, hablando de recién nacidos ahí, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Me imagino que ese bebito que está ahí regaloneando anhela esa lechecita, yo creo que en forma bien intensa. Me imagino ahí, pues a ojera me dicen que ese bebito toma harta leche, así que de esa misma manera que nosotros busquemos en la palabra de Dios ese alimento, con esa misma avidez, con esa misma hambre, que sea nuestro corazón siempre hambriento de buscar esa leche no adulterada, que es la palabra de Dios, que es la que trae paz y gozo al corazón. Y esa es la forma de doctrina, esa es la palabra que cambia los corazones. Esa palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Para poder creer, primero hay que conocer la palabra. Y ahí están, primero, la responsabilidad nuestra de darla a conocer y también ir al mundo y predicarla. Luego, ahí en el 18, si me ayuda hermano a avanzar ahí, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. También, si recuerdan, el apóstol Pablo dice una expresión en un versículo y 2 versículos más abajo vuelve a repetirla con otras palabras para que esta cuestión se repita y se repita hasta que quede estampado en nuestros corazones y quede grabado. Y como dice el versículo anterior, obedecer de todo corazón. Porque uno puede obedecer por fuerza, uno puede obedecer quizás temiendo un castigo, pero el que obedece a Dios obedece por amor y obedece porque quiere y desea cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando estamos en la fe, nos gozamos en cumplir la voluntad de Dios. Y si usted todavía no prueba eso, empiece a probar a hacer la voluntad de Dios, y que ese gozo, esa paz que trae hacer la voluntad de Dios es inconmensurable, es algo que va por sobre todos los otros gozos que puedan existir en la carnalidad. Dice, libertados del pecado. Como vimos en el primero, ya el pecado no se enseñorea de mí, sino que es ahora Jesucristo el que enseñorea de mí, y vinimos a ser libertados del pecado y a ser siervos de justicia. Ahora servimos a la voluntad de Dios, servimos a la justicia, que es lo que Dios quiere para nosotros y para el hombre. Y en el 19 dice ahí, Pablo no era un superhombre, no era nadie del otro mundo, era un hombre como cualquiera de nosotros, que también estaba expuesto al mismo rigor que pasamos todos, y por eso dice ahí, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nuevamente vuelve a repetir,
En el pasado erais esclavos del pecado y servíais a la inmundicia y a la iniquidad. Aquello que ahora es desagradable para nosotros, a eso servíamos antes. Pero así ahora, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque ahora nos estamos limpiando, ahora nos estamos cada vez pareciendo más a Dios. Cada vez vamos más avanzando en santidad. Limpiándonos del pecado, limpiando nuestra vida y caminando junto a Dios y haciendo su voluntad. Por eso dice, hablo como humano, porque Pablo también pasó por todas estas pruebas. Y yo creo que todos los que hemos estudiado un poquito la palabra nos sacamos el sombrero delante de Pablo, porque Pablo sufrió mucho para poder llevar esta palabra a todas estas iglesias. Todas estas epístolas fueron escritas con sudor, sangre y lágrimas, porque Pablo tenía una fe enorme y estaba convencido de que él era un hijo auténtico de Dios y le servía fielmente y se complacía en hacer su voluntad. Pese a todos los males, todo el sufrimiento que tuvo, él también pasó por las pruebas que nosotros pasamos. Y yo creo que nosotros hoy día pasamos por pruebas mucho más fáciles, mucho más simples que lo que pasó Pablo, el apóstol Pablo. Hay un versículo también que está en el libro de Juan, capítulo 8, 31 a 38, y se los leo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces salieron, que Jesucristo estaba predicando a unas personas y habían unos en contra, que eran los fariseos, decía, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices, ¿seréis libres? Diciéndoles que somos esclavos del pecado cuando lo servimos. Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Cuando él habla de eso, habla de vuestro padre, el diablo, ya que ellos persistían en ser pecadores. Pero aquí es donde Jesucristo nos muestra que si servimos al pecado, somos esclavos del pecado y no tenemos cabida con nuestro Señor. Y aquí dice algo que me gusta bastante. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo dio su vida en esa cruz para salvación nuestra y nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte eterna. Y llama a estos. Habían estos hombres que fueron llamados, ustedes son esclavos del pecado. Estaban delante del Hijo de Dios, estaban delante de aquel que estuvo al lado de Dios y le dijo, enseña estas cosas, y no le creyeron. Nosotros estamos delante de la palabra de Dios y hay un mundo también que está delante de esta palabra a la cual le predicamos y tampoco creen. Parece que algunos tendrán que sufrir bastante para poder conocer esto, para poder saber que estando en pecado van a seguir esclavos del pecado y morir para siempre. Con rudeza le hablaba el Señor a estos hombres, pero también le decía a los otros, a los que eran salvos, los que yo liberte, esos irán conmigo y no se perderán. Y recibirán un premio inconmensurable que vamos a ver ahora. Un premio que va más allá de lo que nosotros esperamos.
luego volviendo a Romanos, ahí en el 20, si me ayuda ahí mi hermano. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y en el 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Esta es una de las cosas que menciona varias veces el apóstol Pablo, que el fin del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y aquí les pregunta a cada uno de estos que estaban ahí, cuando erais esclavos del pecado, ¿lo recuerdan? Erais libres de la justicia porque en ese tiempo no conocíais la verdad. Ahora ustedes conocen la verdad. Pero cuando erais esclavos, ¿qué fruto teníais en vuestras vidas? Hay también en el libro de Mateo, Jesucristo también hace mención a algo de los frutos. Dice Mateo 7 del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué fruto dábamos? ¿Éramos árbol bueno o árbol malo? Malísimo. Era horrible el fruto que dábamos. Amargo, horrible. Tanto que el Señor dice que lo cortará y lo echará al fuego. Pero ahora que caminamos con el Señor, ahora que estamos en su voluntad, ¿qué frutos damos ahora? Hay un versículo también, ahí está en Gálatas, no lo anoté ni lo voy a traer. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, ¿cierto? Esos frutos están en su vida. El día que dio su paso de fe, empezaron a crecer esos frutos en su vida. Está caminando con el Señor y está dando frutos, está dando buenos frutos. Usted puede ver una persona en su vida, contemplar los frutos que da y puede saber si está en la fe o no, si está dando buenos frutos. El Señor nos muestra aquí cuál es la señal. Un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos. Y el fruto malo lleva a la muerte. Y ahora en el 22, si me avanza una mi hermano, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Se me enredó un poquito. Ahora que caminamos con el Señor, que estamos junto a Él, que estamos unidos a Él mediante este enlace de amor, el fruto de esta relación es la santificación. Porque ahora el pecado que abundaba antes en mi vida empezó a desvanecerse y a salir de mi vida. Y este fruto de santificación me llevará a un destino final que es, aquí lo dice, la vida eterna. Pero no es cualquier vida, es la vida junto a nuestro Dios en perfecto gozo, en perfecta paz, en perfecto amor. Creo que uno trata de imaginar cómo será esa vida con nuestro Dios y yo creo que lo que imaginemos queda corto. Estoy seguro que será una vida inconmensurablemente superior a lo que podamos imaginar como algo bueno.
Pero esa vida eterna es la vida junto a nuestro Dios en su reino. Ya no será aquí en este planeta, en este universo. Ahora el Señor nos llevará a otro lugar y es el lugar al que tenemos que poner nuestros ojos, que es el reino de Dios, el reino en que estaremos junto a Él. No tan solo esperamos la venida del Señor, como dice este versículo de acá. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Todos lo anhelamos, lo cantamos, lo oramos, pero este es el paso para llegar acá, al reino de nuestro Dios. Ahí tenemos que tener nuestra mira puesta, nuestra vista, en el reino de nuestro Dios. Para allá vamos. Y después, en el 23, si me ayuda mi hermano, ahí estamos con este versículo que muchos lo tenemos memorizado y grabado en nuestro corazón. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es la historia quizás de nuestra vida. Un día estábamos en pecado, éramos esclavos del pecado. Todos los que nacimos con pecado, nacimos esclavos del pecado. Y un día llegó Jesucristo a nuestra vida y cambió todo. Él sí que lo cambió todo, no como otros. El Señor cambió todo en nuestra vida, tanto que cambió el destino final de mi vida. Estaba perdido, pero estaba destinado a la muerte. Todos estábamos destinados a la muerte, pero Él llegó para cambiar todo. Y en Él debemos poner nuestra vista, en Él debemos confiar, a Él debemos obedecer, a Él debemos servir. Y junto a Él debemos caminar en todo tiempo y en toda instancia. El pecado, la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, quien es el Señor nuestro Señor y Salvador. Él se enseñorea ahora de nuestra vida, no el pecado. Y hay también un versículo, me gusta adornar esto que dice Pablo con algunos versículos que habla, en este caso el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y ahora dice algo fuerte y que debemos creer. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y no es cualquier vida, es la vida eterna que está mencionando Pablo en el libro de Romanos. Es la vida en el reino de Dios, junto a nuestro Dios, por la eternidad, en pleno gozo, paz y amor con nuestro Dios. Es difícil para el mundo acercarse y comprender a Dios. Que la voluntad de Él es que ninguno se pierda, sino que todos vengan a salvación. E hizo el gesto de amor más grande de la historia del hombre, que fue dar a su propio Hijo en salvación nuestra. Y en esa cruz, donde dio su vida, donde derramó su sangre, hizo un sacrificio enorme para salvar a los hombres, pero los hombres han despreciado eso. Un puñado que son sus ovejas lo han reconocido. Estamos aquí, gran parte de ellos, pero allá afuera hay un mundo que se está perdiendo y que está incluso yendo en contra de la voluntad de Dios. Y lamentablemente para nosotros, los que somos hijos de Dios, que tenemos esta misión, se nos volverá un poquito y cada vez más difícil predicar y anunciar la palabra de Dios. Ya vemos las noticias, como todo aquel que dice apoyar a Israel ya está siendo violentado, está siendo golpeado, está haciendo una cantidad de cosas. Vi unos videos que me choquean, porque hay un joven que proclama
que Israel, que ora por Israel, que está a favor de Israel, y llegan otros y le golpean como si fuera un bandido, como si fuera alguien malo, como si fuera alguien que hizo un mal enorme. Y se pondrá cada vez más pesada esta pista, pero nuestro Señor nos dio un espíritu de valentía para ir adelante y proclamar su palabra y hacer su voluntad. Esperemos que el Señor nos dé más fortaleza, más denuedo para hacer su voluntad, predicar su palabra e ir en pos de este mundo. Sabemos que si el Señor no ha venido es porque todavía quedan almas que ser rescatadas. Cuando Él venga es porque ya no queda nadie más. Nosotros anhelamos su venida, pero si Él tiene misericordia de aquellos que todavía no dan el paso de fe, ¿cómo no más nosotros? Y ponernos más en campaña y estar más, con más energía sirviéndole a Él. Vemos cómo se están cumpliendo la palabra, las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Vemos cómo esto que nos predica nuestro hermano Rodolfo Fuentes del Apocalipsis, cada vez vemos cómo se vuelve realidad todo. Y vemos que ese día del Señor se acerca rápidamente. Nosotros lo anhelamos porque sabemos el destino que tenemos junto a Él. Pero este mundo no sabe lo que le espera. Y aquellos que están ahí, que son hijos de Dios, que son sus ovejas y que todavía andan perdidas y descarriadas, están esperando a que nosotros lleguemos con esta palabra y mostrarles que siendo esclavos del pecado morirán, pero siendo siervos de Cristo vivirán. Que el Señor nos ayude a ser valientes, a caminar junto a Él y a predicar su palabra con valentía y de nuevo. Aquí, para ir terminando ya, rescaté 3 razones por la cual ser santo, por la cual seguir la santificación. Primero, estamos bajo la gracia, estamos bajo esta amor y protección de nuestro Dios, donde nos da de regalo la salvación. Tenemos que tomarla y aceptarla, porque si la menospreciamos estaríamos yendo en contra de su voluntad. Estamos bajo la gracia. Luego estábamos esclavos del pecado, pero ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Si bien nos hacemos siervos de Él, pero nos liberamos de la muerte, nos liberamos del dolor, nos liberamos del mal. Tenemos libertad en Cristo. Y tenemos un fruto precioso que es la santidad. Yo creo que nosotros por nuestros propios medios no seríamos capaces de buscar la santidad. De hecho, antes de conocer a Cristo ni sabíamos que lo que era santidad, ni la buscábamos. Pero ahora que estamos con el Espíritu de Dios, que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que caminamos con Él, esa santificación está en proceso y que ojalá siga avanzando cada vez más rápido para que cuando lleguemos delante de Él digamos: aquí estoy, Señor, con mis vestiduras limpias, blancas y sin arruga. Que nuestro Señor nos pille así. Bueno, con eso terminamos el capítulo 6. Y si bien en el capítulo 7 hay un pequeño trozo que está relacionado a esto, lo quise dejar para la próxima prédica porque de repente se alarga y ahora estamos bien pasados la hora. Ya los estómagos empiezan a sonar de hambre. Pero el Espíritu se llena con esta palabra, con este alimento precioso, y empezamos ahora a caminar con nuestro Señor y buscando la santidad junto a Él. Mis hermanos, ¿me acompañan a orar? Oh Padre amado y Padre santo, estamos aquí delante tuyo aprendiendo de esta palabra que tú entregaste, que si bien fue entregada hace miles de años, hoy está plenamente vigente. Puede ser aplicada a aquel hombre que existía en esa época en Roma, al que existía en la Edad Media, al que existe hoy, al que existía mucho antes de que tú vinieras a este mundo. Y siempre es válida porque tú eres el Dios Todopoderoso que ha existido siempre y que nos creaste y que por amor nos rescataste. Sabemos que un día te dimos la cara, nos apartamos de ti y estamos destituidos de tu gloria porque el pecado se enseñoreó de nosotros
y no nos dejaba salir. Nos tenía esclavos, pero con cuánto amor reconocemos que tú enviaste a tu Hijo para salvación nuestra. Gracias, Señor, de todo corazón por la salvación. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por la vida eterna con que nos regalas. Gracias por la santidad que tú nos empiezas a perfeccionar día tras día. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en la fe siempre, a no dar pie atrás, sino que seguir siempre hacia adelante con la mira puesta en tu reino. Queremos ser tus fieles siervos y caminar junto a ti siempre. Ayúdanos, Padre, también a servirte en todo lo que hagamos, como iglesia, como hijos de Dios, como padres, como madres, como hijos, como hombres simplemente que en este mundo quieren caminar junto a ti y servirte. Padre mío, entregamos todas las cosas y las pedimos en el santo nombre de aquel quien es nuestro Señor, también es nuestro Rey y es nuestro Salvador, y aquel a quien esperamos con muchas ansias, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.